Iglesia, es un gozo de estar con ustedes en esta mañana. Tengo el privilegio de compartir esta palabra que estoy ansioso de compartir con ustedes. Este mes la iglesia nos ha llamado a tener meta de alcanzar a personas para Cristo, en el cual se ha titulado esta campaña de compartir el evangelio, de compartir lo que Dios ha puesto en nosotros, esa tarea de compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Y en esta mañana quiero tratar el aspecto de compartiendo el poder de Cristo. Compartiendo el poder de Cristo. Señor, este mensaje no viene vacío. Este mensaje, Señor, viene respaldado por tu presencia. Tú obras, Padre eterno, a favor de tu iglesia. Este mensaje, Señor, del evangelio me ha transformado a mí y ha transformado a miles de personas. Y yo pido, Señor, que pongas esa llama en nosotros de compartir el poder de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos encontrar en el tema en que nos estamos basando en el libro de San Marcos, capítulo 16, 15 al 18. Y dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vemos aquí en el contexto de este pasaje, en el libro de Marcos, vamos a ver esta historia en el cual el autor de Marcos, y también lo encontramos a través del autor de Mateo, en el cual es conocida en muchos lugares como la Gran Comisión. Y la Gran Comisión, en corto, es llevar el evangelio a todas las personas, a compartir la palabra de Dios a cualquier persona que se nos ponga enfrente. Esta porción de la Gran Comisión la encontramos en Mateo y la encontramos aquí en Marcos, pero vemos algunos versículos que no encontramos en en Mateo, que sí están en Marcos. En esta Gran Comisión, antes de que Jesús la dio, había mucha incredulidad en el pueblo. Específicamente después de la ascensión de Jesucristo, el cual él había testificado por mucho tiempo que él iba a resucitar. Él había testificado y pasado mucho tiempo que ese acontecimiento iba a acontecer. Él estaba cumpliendo el propósito del Padre. Y vemos al fin los discípulos y a unos cercanos, los 12, no podían creer eso. Aún después de compartir tiempo con Jesucristo y sentarse a la mesa con él y ver a Jesús obrar y operar milagros, aún les llegó a ellos la duda. Y vemos aquí en Marcos que dice que Jesucristo empezó a reprender la incredulidad y la dureza de corazón, porque lo habían ya visto resucitar, pero aún así no creían ese hecho. Y ese hecho es algo verídico. Jesucristo sí ha resucitado entre los muertos. Jesucristo sí venció el pecado y venció las tinieblas en la cruz del Calvario. Bueno, después de esa reprensión, ahora vemos a Jesucristo que aquí les da esa gran comisión o esa gran tarea, y la encontramos iniciando los versículos que hablamos del versículo 15. Y esa gran tarea, lo que me impacta de esto es la primera porción de lo que dice el versículo 15. Dice: y les dijo: id. Lo que Jesús y el mandato y la gran tarea que le dio a cada discípulo, no solamente a evangelistas, no solamente a pastores, pero se lo dio a cada persona, a cada discípulo, esta responsabilidad de compartir el evangelio. Pero les mencioné la única comisión que dijo a sus discípulos es id. Y esta palabra es un verbo. Esta palabra indica acción. En otras palabras, las personas no van a creer si no hay nadie que les predique, conforme a lo que dijo Pablo en Romanos.
¿Cómo creerán si no hay nadie que les diga? Por tanto, es la responsabilidad de cada creyente compartir el evangelio de Cristo, de nosotros tomar ese peso de responsabilidad y obedecer este verbo, esta palabra que Dios dijo de ir, de nosotros ir hacia los perdidos. Y tú me dices, bueno, yo solamente quiero hacerlo cuando estoy en un grupo y vamos afuera a planearlo y oramos y entre el uno al otro nos animamos. Y eso es algo muy bueno en hacer. Pero aquí el ir y lo que dijo Jesucristo en la gran comisión no tiene simplemente limitaciones. No dice solamente hazlo en un tiempo planificado, sino simplemente hacerlo. En otras palabras, la plataforma que Dios te ha dado, sea en tu trabajo, sea en tu escuela, sea en los lugares de sociedad que Dios te ha puesto, ahí ir, ahí alcanzar, ahí predicar, ahí hablar. Y literalmente, hermanos, esa es la gran comisión. Mateo lo relata así y dice ir y hacer discípulos a todas las naciones. La gran comisión, repito, es de ir. Ahora podemos descansar, porque saben que muchos de nosotros hemos tomado la responsabilidad no solamente de ir, pero le añadimos algo que Jesús no nos comisionó, y eso es convencer a personas de su pecado. Conforme a Juan, la escritura dice que el Espíritu Santo vino aquí a este mundo a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, es la obra del Espíritu Santo de convencer a la gente de sus pecados. Pero hay gente que toma ese rol y el papel del Espíritu Santo y trata de convencer a la gente, de hacerlos creer a la fuerza, pero en sí eso no va a funcionar. No sé si mi mamá me está escuchando, pero si me está escuchando, Dios te bendiga, mamá. Pero me trae a la memoria esa historia cuando por primera vez vinimos a Jesucristo. Y de repente el celo del Señor llenó mi corazón, inundó mi vida. Y entonces después de eso, yo iba a la casa y miraba que en ese tiempo mi mamá tenía velas católicas, se puede decir, de imágenes. Y el celo del Señor me inundaba y yo iba y cuando ella no estaba ahí, aunque era su casa, no hagas eso, ¿verdad? Aunque era su casa, ella gastó su dinero. Yo iba y agarraba las velas y tiraba las velas en la basura. Y luego ella me preguntaba al llegar, ¿dónde están? Y yo la reprendía, ¿por qué estás haciendo esto? Porque eso es idolatría, etcétera. Era muy joven, inexperto, ¿verdad? Y de repente, ya después de llegar otro día a la casa de mi mamá, noté que las velas estaban otra vez arriba. Sabes que tú puedes remover esas cosas y hacer la gente a la fuerza creer, pero si el corazón no ha sido convertido, lo que ellos creen van a seguir. Es la obra del Espíritu Santo convencer a tu familia, convencer a tus amigos, convencer a tu cónyuge, convencer a tu hijo. Y yo estoy contigo, siento ese peso también de que la familia, nuestra familia conozca a Cristo y ame a Cristo y sirva a Dios. Pero es la obra del Espíritu Santo y en esa verdad nosotros podemos reposar, descansamos en eso. Entonces, Dios, esa tarea que me has dejado solamente es de ir y tú haces el convencer. Tú traes convicción a las personas de su pecado y abres su entendimiento y los libertas de su mundo pecaminoso y de las tinieblas con tu luz admirable, Cristo. Entonces, no solamente es ir, ¿verdad? O es solo ir, mejor dicho, pero dice por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El evangelio simplemente significa buenas nuevas, buenas noticias. Hay personas que están perdidas, que no han escuchado sobre el amor de Jesucristo ni lo que Él hizo por ellos en la cruz del Calvario. Pero si es tu primera vez escuchándome o escuchando un mensaje cristiano, quiero decirte que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para que tus pecados puedan ser perdonados. Y por medio de Él tú puedes obtener el perdón de los pecados y una vida restaurada
con el Padre. Ese es nuestro mensaje, hermanos. Ya la gente escucha todos los días malas noticias. Las escucha cuando prenden la televisión, cuando escuchan el radio de otros lugares. Cuando comenzó la pandemia del coronavirus, lo escuchábamos todos los días y llenábamos nuestro corazón de eso. Y después de escuchar tanto eso, el corazón empezó a tener grande miedo. Pero cuando compartimos el evangelio, estamos hablando de las buenas nuevas. Ya la gente sabe que está en necesidad, pero necesitan escuchar. Necesitan que alguien tome esta comisión en serio y digan: yo iré. Yo voy a ir a donde Dios me ponga. Yo voy a usar la plataforma que Dios me ha dado para hablar el evangelio a toda criatura. Entonces, cuando Jesucristo dijo hacerlo en toda criatura, ya no puede existir el racismo. No, hermano, yo solamente le hablo a los hispanos porque sé el español, y a las otras razas como que no, que tengo miedo. Pero aquí Jesucristo dijo ir y hablar a toda la criatura. Estando en el colegio, una vez ya al salir, irme a mi casa, estaba una persona sentada en el banco, creo que esperando el autobús de la escuela. Yo de repente voy a la persona muy atrevido y le empiezo a hablar del evangelio de Cristo. Yo estoy hablando por unos 5 a 10 minutos y de repente noto que esa persona me mira a mí como poca confusa. Bueno, después de finalmente yo terminar y no decir nada, pude entender y me dio esa persona claridad que no podía escuchar, que era sorda. Yo como que dije: ahora qué hago, pues mejor ya me voy, no me voy a escuchar. Qué vergüenza, ¿verdad? Le estuve hablando y siento que a mí mismo. Entonces, Señor, ¿qué hago en este momento? De repente agarré ahí una libreta, agarré una pluma y puse una cruz y puse un corazón y nomás apuntar. El corazón, y Dios te ama, corazón. Y ya. Dije: tan siquiera hay que averiguarle aquí cómo hacer. Va a haber obviamente cosas dificultosas que se levantan, pero es la necesidad y el mandato de Cristo de hablarle a toda criatura. Esa es mi convicción y la tengo muy fuerte, porque yo vine a los pies de Cristo a la edad de 16 años y su amor me transformó a mí. Y ese amor que me transformó produjo convicción en mí de que si Dios puede transformarme a mí y hacerme una nueva criatura, y si yo veo el amor transformador de Cristo obrar en miles de personas, yo sé que puede obrar en la persona más vil. Si tú te sientes que nadie te entiende, que no hay esperanza, que has tratado otros remedios y no han funcionado, yo te digo: prueba a Cristo. Abre tu corazón a Cristo, pon tu vida en Él y vas a ver lo que Él va a hacer. Sabemos, y espero que hayamos entendido eso, que nuestra gran comisión es simplemente ir. Y ahorita vamos a entender cuál es la obra y la parte de Dios. Pero hermanos, hay que entender, ¿verdad?, que no todos van a creer este mensaje. Por eso mismo Jesucristo en el versículo 16 dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sabemos que no todos van a creer, pero no es nuestro trabajo a convencer a las personas. No muchos van a creer, otros se van a hacer como sordos, te van a cerrar la puerta, no te van a querer escuchar. Pero les digo, Jesucristo mismo dijo: aquella persona que cree será salva, pero aquella persona que no cree va a ser condenada. Y para traer más claridad a eso, vamos a ver lo que dijo Jesucristo a Nicodemo en Juan capítulo 3, 18. Más claridad sobre eso. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesucristo dice
que aunque venga la palabra, y la palabra, hermano, nos sacude. Cuando escuchas la palabra de Dios, de repente como ya la luz de Cristo empieza a alumbrar tu corazón y empiezas a ver que hay áreas que necesitas cambiar. Pero como caballero, Jesús te da esa oportunidad de tú hacer la decisión, para que no digan me torcieron la mano o a la fuerza me hicieron creer. Vemos aquí Jesús le dijo a Nicodemo que las personas no vienen a la luz porque amaron más las tinieblas. Es decir, que hay personas que aman el pecado, estar en su condición pecaminosa, que mejor cierran su corazón contra el evangelio. Y eso va a acontecer. Hay personas que van a escuchar el mensaje y no van a querer escuchar. ¿Por qué? Porque aman más su vida pecaminosa. Pero no es mi responsabilidad o nuestra responsabilidad, hermanos, convencer. Pero aquellas personas que creen, qué hermoso. El único requisito es creer en Jesucristo, creer que Él tomó tu lugar en la cruz del Calvario. No tienes que hacer ritos, no tienes que practicar dogmas, no tienes tú que hacer obras para ser acepto. Jesucristo mismo, si tú pones tu fe y tu confianza en Él y en lo que Él hizo, ya eres justificado, hecho justo delante de los ojos de Dios. Es solamente lo que te pide, que creas, para que tu vida pueda ser restaurada en comunión con Dios. A lo mejor has tratado de comprar un milagro. Has ido a brujos, has llamado a que te lean las cartas y no te ha servido para nada. Has ido a una iglesia o un lugar donde te dijeron paga cierta cantidad de dinero y vas a recibir el milagro de Dios. Y Jesús te dice todo lo aquí en esta tierra está bajo sus pies. Todo el oro y la plata y el mundo y todos los que en ellos habitan son de Dios. ¿Qué le podemos dar? Dios no puede ser comprado. Él solamente pide que tú confíes y creas en Jesucristo. Eso es todo. Nosotros somos justificados a través de Él. Entonces, la comisión es de ir y compartir las nuevas buenas de Jesucristo. Pero qué irónico, ¿verdad? Sería, o específicamente, en cualquier país, si reclutan a su gente y los mandan como soldados a la guerra y los mandan con las manos vacías. Usualmente les dan armas, carros equipados para estar en esas condiciones, bombas, etcétera. Le dan, ¿verdad?, lo necesario para ir y pelear la guerra. A la misma manera, no cambia eso para los creyentes. Les mencioné que debemos de compartir del poder de Cristo. Que no solamente, hermanos, estamos hablando palabras huecas y vacías que las soltamos al aire y se tiran al piso. No, hablamos palabras de vida eterna que hacen impacto en nuestros oyentes. Palabras que llegan hasta el corazón, que quebrantan un corazón de piedra y lo hacen sensible. Estamos hablando del evangelio, el mensaje de Dios, que no viene solo, sino viene respaldado por Él. Miren el versículo 17 a 18. Lo que vemos sobre no solamente ir y predicar el evangelio, pero dice en el 17 al 18: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si hubieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vemos aquí varias descripciones que la palabra de Dios menciona. Que debemos de compartir el evangelio. Que va a haber personas que no van a creer en el mensaje porque aman más las tinieblas. Pero también que van a seguir señales a los que creen. Sabe, muy curioso.
que hay personas que lo tienen todo reversado o en reversa. Que primero dicen, no, yo, Señor, dan milagros, 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 y ignoran al Señor y ignoran su mensaje. Como creyentes no estamos atrás de nosotros, de los milagros, de las operaciones, de los dones del Espíritu Santo. Aquellos que creen esto obra. Las señales siguen a los que creen. Estas señales seguirán. Como creyentes no estamos atrás de las señales, son operaciones de Dios que Él obra a favor de su pueblo. Porque podemos caer en ese error de simplemente admirar personas que Dios usa y estar atrás de los dones, ir a convenciones donde te enseñan a hacer ciertas cosas para que el poder de Dios se manifieste, en el cual es algo erróneo. Las señales siguen a los que creen. En otras palabras, el mensaje de Cristo no viene vacío, viene respaldado por Él y por señales. Ahora, la palabra no nos deja en gran confusión. Ahí mismo dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y lo primero que habla es, en mi nombre echarán fuera demonios. Hermanos, el ámbito aquí en esta tierra no solamente es físico, también existe el ámbito espiritual, donde opera las tinieblas y trata de traer destrucción y perdición sobre los habitantes. No es algo nuevo que de repente nos inventamos, sino vemos aún es algo que Jesús le había comisionado a sus discípulos. En Marcos 6:7 dice, después llama a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Vemos que es algo que había comisionado Jesucristo a sus discípulos. Pero no es algo que como creyentes debemos de temer. A mí me choca cuando hay alguien que conoce a Cristo, ama a Cristo y de repente dice, hermano, tengo miedo porque hay ruidos en la casa y me están tocando ahí un vidrio o veo cosas en la ventana. No reconocen el poder de Dios, no reconocen que están sirviendo al Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos y la tierra, en el cual vemos en una circunstancia donde había un hombre que tenía un espíritu inmundo y luego Jesucristo lo llaman hacia él y luego Jesucristo va hacia ese hombre en el cual tenía un espíritu inmundo y de repente mientras Jesús se acercaba, eso es lo que decía el espíritu inmundo en ese hombre. Lo encontramos en Marcos 6:23. Dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios reconocen el poder de Cristo. Ellos saben que Jesús tiene toda autoridad, que Él es el Santo de Dios. Él es el ungido, el Mesías, el enviado por Dios. Entonces dice que Jesús respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Jesús operó y obró y reprendió y salieron. Esa persona, ese hombre que tenía espíritu inmundo fue libertado. Pero vemos aquí que le obedecieron a Jesús, a esos demonios, porque Jesús tiene todo el poder. Por eso si te llaman a orar por alguien que dicen que está poseído, está atribulado, no tengas miedo. Cristo está a tu lado. Él tiene todo el favor y el poder, y todo se postra ante Él. Esa señal seguirá. Con confianza tú puedes ir en el nombre de Jesús y hacer lo que Dios comisionó de hablar. Y si de repente se levanta una circunstancia así, en el nombre de Jesús ata, en el nombre de Jesús reprende. También menciona, y estas señales seguirán los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, pero también hablarán nuevas lenguas. Lo podemos saber que las lenguas es un regalo, un don espiritual. En 1 Corintios 12:10 habla de eso. A otro diverso género de lenguas, a otra interpretación de lenguas. Es un don espiritual que Dios da a los creyentes. Pablo mencionó sobre las lenguas y dijo, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios,
pues nadie lo entiende, pero el Espíritu habla misterios. Es un don espiritual que Dios da. Las palabras, los dones no han cesado. Dios sigue operando, Dios sigue obrando. En mi nombre echarán fuera demonios, habrán nuevas lenguas, pero también tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Aquí hay donde hay mucho abuso. Dicen, hombre, pues, ¿sabes qué? Yo voy a agarrar una víbora, de todos modos nada me va a acontecer, porque aquí dice, tomarán en sus manos serpientes, y si vieren cosa mortífera no les hará daño. Y empiezan a abusar eso. Vi un documental donde había una iglesia que practicaba snake handling, agarrar las víboras, ¿verdad? Y se basaban en este simple versículo, y de repente le mordió y ya casi se moría la persona. Porque, hermanos, en cuestión de esta porción, simplemente no lo está hablando y diciendo que es un mandato de recoger serpientes ni de beber veneno mortal, sino simplemente habla de la promesa de protección divina. Que si eso en caso aconteciera, como le aconteció a Pablo en la isla de Malta, le había acontecido a Pablo mientras él había llegado. Dice la escritura en Hechos 28, 3-4: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es un homicida, quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Las personas y habitantes de Malta se quedaban atónitos, porque decían, pues ya lo mordió una víbora mortal y todavía sigue en pie. Pero aquí vemos que la víbora de repente estaba, y Pablo estaba arreglando, y empezó a agarrarse de Pablo y lo mordió. Pablo no estaba atrás tentando esas cosas, pero vemos ahí que no le aconteció nada porque estaba bajo protección. Dios lo protegió. Al igual manera, cuando estemos haciendo la obra de Dios, Dios nos va a guardar, Dios nos va a proteger. No hacemos esta obra sola, no compartimos del poder de Cristo solos. Y por final, la última señal que menciona aquí el autor de Marcos es: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Promesa de sanidad divina. Ahora, entre paréntesis, Dios es el que sana. Nosotros no sanamos a nadie. Dios es soberano. Hay circunstancias donde vas a poner tus manos y la persona puede morirse y decir, pues qué onda, le di este versículo y mira lo que aconteció. Dios es el sanador, pero vemos en muchas circunstancias en el Nuevo Testamento donde Jesús empezaba a sanar a los enfermos. Vemos en Marcos 6:13, dice que él echaba fuera muchos demonios, y luego él ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. En Santiago, sobre personas que están enfermas, dice la instrucción y dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Eso no es algo que lo encontramos de la nada, sino es algo obviamente bíblico, el poner las manos sobre las personas y orar sobre ellas. Pero Jesús es el que sana. Les mencioné que este mensaje no viene vacío. Este mensaje es respaldado por Dios. Dios respalda su palabra, Dios respalda su mensaje. Pero me encanta al final, después de Jesucristo, dar esta comisión de ir y compartir el evangelio, y que las señales iban a seguir a los que creían, que no los dejó solos, le dio una emoción de esperanza. Y Mateo en la gran comisión al final dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ahora vemos lo que Marcos dice, y Marcos, al finalizar, después de él dar esta comisión de compartir el evangelio y de ascender, dice Marcos en versículo 19 al 20: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios.
Y ellos saliendo predicaron en todas partes. Los discípulos que fueron comisionados fueron obedientes. Jesús les dijo: vayan y compartan el mundo a toda criatura. Y ellos fueron donde estuviese la persona enfrente, empezaban a testificar de Cristo. Pero miren esto en la última porción del versículo 20. Los discípulos empezaban a compartir a todas partes, pero dice: y ayudándoles el Señor. Wow. Ayudándoles el Señor. No estaban solos. En esta gran comisión no la estaban haciendo solos. Les estaba ayudando el Señor. Mientras tú hablas y testificas de Cristo, Jesús te está ayudando. Pero no se termina ahí. No solamente Cristo estaba ayudando, pero dice: ayudándonos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Mientras los discípulos iban y hacían su porción de testificar de Cristo, vemos aquí que Dios respaldaba su mensaje. Entonces la obra de nosotros y la comisión dada a nosotros es de ir, compartir el mensaje de Cristo conforme a la plataforma en la cual Él nos ponga. Pero ahora el rol y la obra de Dios, Él respalda su mensaje y Él nos empodera para hacer y cumplir esta gran comisión. Comparte, hermano, el poder de Cristo, porque este mensaje que estamos compartiendo no se trata sobre nosotros. El mensaje de Cristo no tiene nada que ver con nosotros. Tiene todo que ver con Él. Cuando tú compartes el mensaje de Cristo, tiene que ver con la eternidad. Cuando tú compartes el mensaje de Cristo, tiene que ver con la eternidad de otra persona. Cuando tú hables con alguien, tiene en tu mente que lo que tú le estás compartiendo tiene que ver con la eternidad de esa persona. Aquí, hermanos, hay una extensión muy grande. Y espero que puedan ver en la cámara esta porción blanca. Y luego termina la porción verde hasta donde cae. Aquí esta porción blanca, hermanos, que ustedes ven, y espero que la puedan ver, que es de aquí hasta aquí. Eso representa nuestra vida aquí en la tierra. Y la porción verde, donde termina la porción blanca, hasta donde está Erwin, y si tuviera más, le hubiera extendido más. Representa la eternidad. Mire qué tan corto es la vida del hombre en comparación a la eternidad. No es nada. Es muy corta. Literalmente, lo que tú haces aquí en esta tierra tiene impacto eterno. Esta vida es muy corta. Vanidad de vanidades. Sí, hay que establecer negocios, sí, hay que crecer en la sociedad, sí, que hay que ir a estudiar, sí, hay que hacer todas esas cosas. Pero no hay que olvidarnos que cuando compartimos el evangelio, se trata de la eternidad de otra persona. Lo que realmente cuenta es cuando se termina el tiempo, nuestro tiempo en esta vida, y pasamos a la eternidad. Y tú puedes ser el agente que Dios usa para cambiar a personas, para cambiar la eternidad de la persona. Pero tu trabajo es ir. Tu trabajo es ir.
Él veía una visión y decía: ¿quién enviaré? ¿Quién irá? Luego Isaías, el sueño, visión, empezó a decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Habrá alguien que me está escuchando, que el Espíritu Santo está avivando tu corazón. Yo sé que te sientes incapaz, pero Dios te usa con las habilidades y dones que tú tienes. Cualquier habilidad, aun si batallas en una área, Dios te puede usar. Solamente es si tu corazón está atento a lo que Dios está diciendo. ¿Quién irá? ¿Quién va a hablar a los perdidos? ¿Quién será mis manos? ¿Quién será mis pies? ¿Quién será mi boca? ¿Serás tú? ¿Serás tú que dirías, como Isaías dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí? Qué hermoso es ver el poder de Dios obrar en personas que los conociste de una manera, conocen a Cristo, después son transformados. Qué paz es saber que esta tarea que Dios nos ha dado no la hacemos con nuestras fuerzas. Hablé lo que Mateo dijo, y al final, terminar su carta, ya después que ascendió, Mateo registró esto: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está contigo, hermano, hermana. El poder de Dios no es limitado por la pandemia. La obra de Dios no es limitada porque las iglesias, por el momento, las puertas de las iglesias están cerradas. Dios sigue operando, Dios sigue obrando. Tú eres parte del cuerpo de Cristo.